Hola, mi nombre es Alex Muñoz, yo soy el profesor ayudante del ramo de protecciones eléctricas y hoy día vamos a hacer ejercicios de cálculo de cortocircuito. En el presencial de Santiago están con clases online, ¿no? Sí, profe, clase online. Ya, perfecto. Entonces Clase estamos, online y las pruebas, vamos a tener una prueba online, la otra presencial y un trabajo. Es así, ese es el desglose de las evaluaciones de protecciones. ya, perfecto. Vamos a partir con este primer ejercicio, que es cálculo de impedancia de secuencia equivalente, y como segundo ejercicio vamos a hacer un cálculo de corriente de cortocircuito de corriente de neutro del transformador y las tensiones del generador cuando hay una falla. Pues un ejemplo, en este caso nos están diciendo un circuito delta estrella y nos están diciendo que el transformador, cuando nos hablan del neutro, estamos hablando de la tierra que va de la neutralización que tiene la estrella. Voy a leer primero el enunciado, que sería este. Eh, se pide, eh, Se pide calcular la impedancia de secuencia equivalente a partir de las potencias de cortocircuito. Nosotros en este ejercicio tenemos la potencia de cortocircuito trifásica y tenemos la potencia de cortocircuito monofásica que se nos entregan. Dice, en una barra de 69 kilovolts perteneciente a un sistema estrella aterrizado, se han determinado experimentalmente los valores de potencia de cortocircuito. Está la potencia de cortocircuito trifásica y la potencia de cortocircuito monofásica, donde la potencia de cortocircuito trifásica simétrica es esta, y la potencia de cortocircuito monofásica, fase tierra, equivaldría a esta. Nosotros vamos a ocupar, para poder sacar lo que sería el circuito equivalente de la secuencia positiva, vamos a ocupar lo que sería el valor del trifásico, sería la secuencia positiva y negativa. Y para poder sacar la secuencia cero, vamos a ocupar el valor monofásico, porque la secuencia cero solamente existe cuando hay fallas a tierra. Hasta aquí hay dudas, consultas. No, profesor, está todo claro. Ya, perfecto. A partir de estos datos, nos piden determinar la impedancia de secuencia positiva, negativa y cero del sistema equivalente, expresado en por unidad sobre una base que se nos entrega, que son 100 megavolt-ampere. Entonces vamos a partir haciendo el ejercicio acá. Nosotros tenemos que hay una correlación entre la corriente de cortocircuito y la potencia de cortocircuito. Bueno, primero vamos a hacer el sistema equivalente. Vamos a dibujar nuestro sistema equivalente, que sería la potencia de cortocircuito trifásica, la potencia de cortocircuito monofásica. Nos dicen que un sistema estrella aterrizado, estos son los datos, nos dicen que este es igual a 594 megavolt-ampere y esta es igual a 631 megavolt-ampere. Y de acá, este sistema equivalente, nosotros salimos a una barra única de 69 kilovolts. Y nos determinen todo lo relacionado a esta barra de 69 kilovolts. La secuencia que vemos acá nos piden el voltaje secuencia positiva, voltaje secuencia negativa,
cero, o acá tenemos la Z1, la Z2, la Z0. Acá lo que nosotros hacemos es un Thevenin, ¿se acuerdan? Con toda esta información, nosotros hacemos como el equivalente Thevenin para poder sacar los datos. Eso se hace cuando hay un sistema más adelante, pero como tenemos solamente una barra, aquí simplemente vamos a sacar directamente el valor, porque no necesitamos hacer, no hay ningún otro componente, no hay más que una impedancia que es la equivalente, entonces por lo tanto el ejercicio es mucho más simple. ¿Hasta aquí hay dudas o consultas? Por mi parte, no, profesor. Profe, yo sí que no entendí cómo expresó el dibujo. Este es el sistema equivalente, todo esto. Generalmente se pone como una nube los ejercicios, se pone como un círculo. Eh, Ah, ya ese sería como el sistema. Ese es el sistema exacto y va conectado Claro. ahí. Y después viene la línea y viene la barra. Lo que no es que no hay línea, directamente está conectada a la barra nomás. Ah, ya, ya, ya. Y Ah, el sistema llega a la barra. si hubiera una línea, habría que una Una impedancia. impedancia, claro. Sí, tiene razón. Pero en este caso no, simplemente el sistema equivalente está conectado a la barra. A la barra, nada más que eso. Y por eso le decía que no, que es mucho más, no hay que ser T ni nada, porque al final está como simplificado como para que se entienda más otro concepto más que el Thevenin. Pero en el segundo ejercicio es necesario hacer todo lo del Thevenin y todas esas cosas. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, hay dos datos que se nos van a entregar generalmente, que puede ser la potencia de cortocircuito, que es esta de acá, o le van a entregar la corriente de cortocircuito. Ambos datos son útiles para poder sacar la impedancia de secuencia cero, positiva y negativa. ¿Por qué? Porque nosotros por matemática sabíamos que la potencia era igual al voltaje por la corriente. O también está la fórmula, esa una. Si nosotros la corriente la podemos hacer como voltaje partido por impedancia. Y ahí nos queda la fórmula que la potencia es igual al voltaje al cuadrado partido por la impedancia. Esas dos fórmulas nosotros las veíamos en circuito eléctrico, en todos los ramos básicos. Bueno, primero nos piden todos los datos en PU. Entonces, primero, para seguir el orden, tenemos que determinar cuál es la potencia cortocircuito trifásica en PU, cuál es la potencia cortocircuito monofásica en PU y cuál es el voltaje en la barra. Le voy a poner B, en la barra 1, le voy a poner un número, barra 1, en PB. Como no tenemos más voltajes en el sistema, porque realmente tenemos solamente una barra, esto pasa a ser como un PU automáticamente, porque solo tenemos el voltaje de una barra. Por lo tanto, no vamos a tener no tenemos más barras. Entonces no tenemos con qué compararlo, por lo tanto el voltaje pasa a ser automáticamente 1 PU. Y siempre para estos ejercicios, siempre se toma como la barra slab, como una referencia. Entonces para nosotros, como tenemos una sola barra, esa barra la tomamos como un PU. Hasta para sacar la potencia en PU, era la potencia, que sería los 594, dividido la potencia base, S base. Y para calcular la potencia de cortocircuito en PU, era la potencia dividido la S base. Y la S base, acuérdense que S base era igual a 100 MVA. Entonces acá vamos a tener MVA. Acuérdense que los PU no tienen unidad. Se vamos a tener acá MVA dividido por MVA. Y ahí nos va a quedar en por unidad porque nos va a quedar sin unidad.
Y eso da igual a 5,94 porque está dividido por 100 nomás. Y acá nos da 6,31. Y esto sería en PU. Aquí tendríamos nuestro primer valor, nuestro segundo valor en PU, Oiga, profe, tercer valor. ¿Sí? usted cuando le dio el voltaje de la barra, usted puso por unidad, uno por tanto por unidad. Pero eso, ¿por qué lo decidió usted uno? Es porque tengo que referir, colocar una base. Y coloqué que el voltaje base es igual a 69 kilovolts. Por lo Claro. tanto, el voltaje de la barra uno, que sería 69 kilovolts, dividido por el voltaje base, Ah, ahí es 100, da pues, claro. igual a un PO. Ah, la verdad, sí, ahora ya. Ahora sí que sí. Porque no hay más barras. Si hubieran Sí, más sí. barras, en ese caso se cambiaría el 1PU. Por eso que tengan cuidado con eso. Porque solamente en este caso, como no hay más barras, es un ejercicio que quiere mostrarle algunos conceptos de potencia y corriente, cortocircuito. Solamente tiene una barrita. ¿Usted cree que va a haber ese ejercicio en la prueba? Ah, no, esto es nada Ni más. cagando. Es introductorio nada más. Ya vale. Es como para ir precalentando este ejercicio, ni Ya siquiera. vale, profe. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que tenemos ahora es que a través de las fórmulas de arriba, que puede ser esta, podemos sacar la corriente de cortocircuito. Acuérdense que en este caso son potencia, voltaje, corriente, pero en este caso son de cortocircuito. Por lo tanto, podemos decir que la corriente de cortocircuito trifásica, ¿se fija? Si pasa este para abajo, es la potencia de cortocircuito trifásica dividido por el voltaje barra uno. Y eso nos queda igual a 5,94 PU. Entonces, lo importante en este caso, que la corriente de cortocircuito es equivalente a la potencia de cortocircuito siempre que sea un sistema de una barra. Y la corriente de cortocircuito monofásica es lo mismo. Potencia cortocircuito monofásica dividido por el voltaje en la barra uno es igual a 6,31 PU. Ahora que ya tenemos nosotros todo lo que corresponde a las corrientes de cortocircuito, ya podemos calcular nuestra impedancia de secuencia positiva. Entonces voy a la segunda hoja acá. ¿Dudas? Consulta el del último que hicimos. No, Porque profe. ya. Entonces ahora para poder calcular lo que sería la impedancia, vamos a ocupar esta segunda fórmula. Déjame- esta rosada. Que la potencia de cortocircuito es igual al voltaje al cuadrado partido por Z. Entonces, para poder despejar la Z, nos queda que Z es igual a voltaje cuadrado partido por S. Y para poder sacar la de secuencia positiva, nos queda entonces de la siguiente manera. Z positiva en PU va a ser igual a uno dividido, bueno, o uno cuadrado dividido por los 5,94, que esta correspondía a la I cortocircuito trifásica. Y esto nos va a dar igual a, dame un segundo, 1 dividido 5,94 nos va a dar igual a 0,16835, que es aproximadamente, siempre vamos a trabajar en 3 4 decimales, a 0,16835.
8,4. Pero acuérdense que todo está por unidad. Y en este caso, eh, debido a que en el sistema que habíamos dibujado acá, los sistemas equivalentes en el sistema de transmisión es mayoritariamente inductivo, podemos decir, que el Z de la secuencia positiva es aproximadamente igual a la de la secuencia negativa. Eso se debe porque nosotros tenemos tres sistemas. Tenemos el sistema de transmisión, el sistema de distribución y está el sistema de baja tensión. Baja tensión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos del sistema de transmisión, nosotros tenemos que el sistema de transmisión hay mayoritariamente más líneas y transformadores. Cuando estamos hablando y hay menos generadores y motores. Entonces, generalmente las líneas de los transformadores aportan mucho inductancia y los generadores y los motores aportan más resistencia. En la distribución, acá hay más. Más, le voy a poner tres más, menos. Como para hacer la diferencia. En distribución hay más líneas que generadores. Por lo tanto, sigue siendo más inductiva que resistiva. Pero en cambio, en baja tensión ya hay menos. Por lo tanto, es más resistiva y menos inductiva. Hasta aquí se va entendiendo, me voy explicando bien sobre cuál es la diferencia de transmisión, distribución y sistema en cuanto a sus equivalencias. Sí, profe. Ya. Lo que pasa es que nosotros para ver esta equivalencia, nosotros hablamos del X sobre R. No sé si lo han escuchado. Entonces, este es un valor que se da, que un ejemplo, generalmente, este es menor a 10, este es mayor a 10 o igual a 10 y este es mucho mayor a 10. Entonces, y eso es porque es más predominante la parte inductiva, que es la X, que la resistencia. Y acá como predomina más la resistencia, es más pequeño el X sobre R. Pero depende de estos casos, uno puede hacer que la inductancia de la secuencia positiva y negativa sea aproximadamente la misma. Profe, pero ese sistema, porque entiendo de que, bueno, entiendo de que la secuencia negativa, o sea, la secuencia cero, obviamente es mayor a la positiva y negativa, ¿o no? Depende. Pero en este caso, la secuencia positiva y la secuencia negativa, generalmente la secuencia cero es menor. Al menos. Exacto. Pero aquí vamos viendo el ejercicio. Lo que pasa es que depende si tiene inductancia de tierra, porque a veces te la dan con inductancia de tierra, te dan como una inductancia de tierra, a veces no, entonces depende del caso. ¿Mm? Ya, ok. ¿Ya? En este caso, vamos a decir que la inductancia positiva y negativa, en nuestros casos de ejercicio, como sistema equivalente, porque nosotros estamos haciendo ejercicio en el sistema de transmisión, no sé si lo dijo el profesor, que íbamos a hacer más de potencia que de baja tensión o transmisión, solamente íbamos a ver protecciones de baja o de distribución. Vamos a hacer esa igualdad, que la Z1 es aproximadamente la Z2, y denme un segundo.
Deme un segundo. Ahora sí. Un segundo. Acá está. Ya. Y acuérdense que cuando en el sistema no se diga nada, el se considera, sistema se considera equilibrado. Equilibrado. En el comienzo. Entonces, como el sistema no nos dijeron que era desequilibrado, eso también hace que la Z1 sea igual a la Z2 porque simplemente cambian los ángulos entre los consumos de una fase u otra. Eh, ya tenemos este valor, por lo tanto ahí ya sacamos la Z1 y la Z2. Z1 en PU es igual a la Z2 en PU y es igual a 0,1684 en PU. Y ahí tendríamos el primer resultado. ¿Se le ocurre cómo sacar la de secuencia cero? O sea, si nos están pidiendo la secuencia cero es porque necesitamos la corriente monofásica. Sí, tenemos que ocupar el dato de la corriente cortocircuito monofásica, pero ¿se le ocurre cómo poder obtenerla? Es decir, sacar la ecuación de la Z0. Profe, el hecho entonces de que el sistema sea equilibrado es que el Z1 y el Z2 son iguales. Y también por la predominancia inductiva. Por ambas cosas, no es solamente una. Ah, ya, ya, ya. Ya, ¿Por qué? para tener. Porque en el sistema de abajo puede ser equilibrado, pero si predomina más la resistencia, puede que no sean iguales. Ah, ya, ya, ya. Bueno, Son como ambas a la vez. ya, ya, ya. Ya, entonces continuamos con el ejercicio y ahora lo que tenemos que hacer es las mallas de secuencia para poder hacer, sacar la Z0. Entonces, un ejemplo, nosotros tenemos acá el voltaje Thevenin, que vamos a hacer que es un ángulo de cero, y vamos a tener la Z1, ¿cierto? Esa es la malla positiva. Después vamos a tener la malla negativa, que es lo mismo, pero sin fuente. Z2. Y después vamos a tener la Z0. ¿Y se acuerdan cómo se conectaba en el caso de la falla monofásica? En serie. En serie, exacto. La conectamos en serie y podemos no ponerle esto, pero acá nosotros tenemos que una y uno, una y dos y una y cero.
Y tenemos que todas estas corrientes, como están en serie, son iguales. Que la I1 es igual a la I2 y es igual a la I3. Y acá tenemos que esto es el equivalente a 3ZF. Por lo tanto, nosotros de esta resistencia que teníamos acá, podemos calcular la corriente de falla, que es la I falla dividido 3. Y acá podemos colocar voltaje, voltaje 1, más menos voltaje 2, más menos voltaje 3. Y esta fórmula la podemos sacar por malla. Eh, ¿Se le ocurre cómo? Bueno, ¿el profesor hizo la demostración del IF tercio o se la hago de nuevo? Porque creo que lo pasó en clase como para seguir avanzando. No recuerdo esa, profe. Acá tengo yo, tengo acá. Partido por tres. Que cuando yo multiplico y la I falla, multiplicado por los 3Z falla, me queda la potencia de falla. ¿Se fija? Y esa potencia de falla vendría siendo la potencia de falla monofásica. Y ese es el dato que nosotros nos entregan. ¿Eso se entiende? ¿O me puedo explicar bien esos puntos? Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer acá es hacer una suma de impedancias por corriente. Porque tenemos la corriente de falla, esta equivalencia, y decimos un ejemplo que I1 por Z1 más I2 por Z2 más, eh, eh, más I0 por Z0 es igual a 1 ángulo de cero. Y ese sería nuestro circuito. Eso es para, estamos haciendo esta malla. Voy a colocarlo. Hasta ahí me puedo explicar. Y acuérdense también que la corriente de cortocircuito en este caso era igual a la potencia de cortocircuito. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Sí, profe. Por lo tanto, acá tenemos que, como I1, I2 y 0 eran iguales, nos queda un ejemplo de ocupar I1 por Z1 más Z2 más Z0 es igual a 1. Y estas dos habíamos dicho que eran iguales, ¿se acuerdan? Queda que el I1 es igual a 2 por Z1 más Z0.
igual a uno. Vamos a copiar esto para seguir en la otra página. A ver. Entonces, de acá vamos a pasar dividiendo el uno partido por I1 es igual a 2Z1 más Z0. Y lo que nosotros queremos despejar es el Z0. Por lo tanto, vamos a pasar esto al otro lado. Es simplemente álgebra. Nos va a quedar que Z0 es igual a uno partido por I1 menos 2Z1. El valor de Z1 ya lo teníamos. Ese. Ya lo habíamos calculado. Y la corriente I1, ¿qué era la corriente I1? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que I1 era igual a I2, era igual a I0 y era igual a 3 dividido, va, era igual a la corriente de falla o corriente de I cortocircuito monofásico dividido 3. Y la corriente de cortocircuito monofásico también la teníamos. Por lo tanto, de aquí tenemos que el Z0 es igual a uno partido por I cortocircuito monofásica. eh, ¿Sí? Dividido 3. Dividido 3. Y esto era menos 2 y el Z1 ya lo teníamos. Acá como son fracciones, uno partido por uno, nos queda igual a que 3 partido por I cortocircuito monofásica menos 2Z1. Y esto nos queda en PU porque todo está en PU. Y este vendría siendo como la ecuación de Z0. ¿Dudas, consultas? Profesor, una consulta en la lámina anterior, se supone que ahí aplicó la malla, ¿verdad? Para obtener la ecuación, école, la que dice I1 por Z1 más I2 por Z2. Se supone que la corriente entra positiva y respeto los signos. Exacto, siempre la corriente es el más menos de según el voltaje. La corriente Perfecto. está por el positivo y sale por el negativo, ¿te fijas? Y le puse flecha, esta es la corriente. Esta es Ah, esas son las corrientes y los voltajes le puse más menos, ¿te fijas? Más menos. Exacto, siempre tienes que poner referencia y según la referencia hacer el LSK o el LBK. ok, vale, vale. Hasta ahí está todo claro. Y acá es donde No, nosotros estamos sacando la Z0, Z1 y Z2. De acá. profe, lo que yo no, lo que no entendí mucho fue el tema de la hoja ahí, no, la otra, la anterior. Eh, cuando, bueno, hizo aquí todo el tema de la malla y no es que le puso ahí a la impedancia, le puso después como para la equivalencia, le puso 3 por ZF y después le puso IF es partido 3. Sí, lo que ¿Dónde pasa sacó es que ese? I1, I2 y 0 es igual a IF partido por 3.
porque eso es para los sistemas monofásicos. Dame un segundo. Ayer igual lo mostré, pues me bajé el libro del... Dame un segundo. Me bajé un libro acá. Parece que lo dejé en el escritorio. Eh, no, no, un segundo. Estarán descargas. Eh, quizás- ya está, el grain. Eso viene todo de la materia de ser. Era el 500 y algo de un segundo. Deja buscar una página. Acá está lo que nosotros habíamos hecho, de poner las redes de secuencia en serie y acá arriba estaba, dame un segundo. Estaba la positiva, la negativa y la secuencia cero. Y acá arriba estaba lo de las... Acuérdese que era un sistema delta aterrizado a tierra, porque eso importa después para hacer las mallas de secuencia. Un segundo. Acá está. ¿Te fijas? Y acá está la demostración del tema de la corriente falla partido por 3. En el Grange, acá está. Y ahí está la impedancia de falla. Déjame ver. Cero y falla, el voltaje falla. Lo que pasa es que esto viene de las matrices. Z33, 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 que es vienen de aquí de la matriz 33. Entonces, eso no lo vieron en CEP. Estoy en CEP igual. Sí, ¿Ah? ahí Ah, está en CEP. Lo estoy que con pasa los dos, así que. eso lo vas a ver al final de CEP, por eso no, pero simplemente son equivalencias en el sistema, pero entre la página 4 acá, falla monofásica de línea a tierra, son como mallas que se hacen cuando es una fase tierra. ¿Mm? O sea, se ocupan estas equivalencias. Ah, ¿Te fijas? Se conectan en series, porque si no, cuando no hay falla a tierra, se conecta de otra forma, porque no hay, cuando una falla que no va a tierra, no existe la secuencia cero. Hay otro tipo de conexiones. Este libro es súper bueno, yo ocupo generalmente el Green. Entonces están las fallas trifásicas, las fallas monofásicas tierra, las fallas línea-línea y las fallas bifásicas tierra. Entonces existen generalmente esos grupos de fallas. Entonces está la falla trifásica y también existen los sistemas equilibrados y desequilibrados. Generalmente nosotros trabajamos con sistemas equilibrados porque un sistema desequilibrado ya empieza a trabajar en matrices y se vuelve más difícil. ¿No? Y también va a haber el tema de la resistencia mutua, las resistencias propias, pero hay harto tema aquí con las matrices que se vencen. Pero generalmente está como en esta unidad. Sería el capítulo 12 fallas asimétricas. ¿Te fijas? Las fallas asimétricas acá empiezan a hablar de todo lo que nosotros vamos a ver. Porque generalmente en CEP siempre se habla en protección eléctrica de fallas asimétricas. Es muy difícil que haya una falla simétrica que sería como que las tres fases toquen a la misma vez. Se podría caer una claro, raja. no, sí, pues sí, asimétrica, sí, pues ese que sí que va como intercalada igual la línea. Sí, no, el otro es el traspuesta. Esa es respuesta. Pero las traspuestas es otra cosa, no tiene nada que ver con fallas. No, no, pero me refiero a lo que es asimétrico o simétrico. No, es consumo. Es que, no, es que, la falla simétrica
Es cuando una falla pareja, cuando las tres fallas se cortocircuitan. Mira, Ah, acá te voy a mostrar el capítulo. Mira, es un caso la falla que hay mismo en el libro. Es bueno estas dudas porque después después te va a tocar a ti. voy a preguntarle todo, profe, si no se preocupe. Sí, también. No, si está bien, sí, para eso es la ayudantía, porque acá está. Mm, mm. Simétrica en redes de secuencia. Entonces, ya, acá está la falla simétrica. Yo aquí todo. Realmente una falla simétrica es z barra. Pues se supone que la falla simétrica es cuando se cortocircuitean las tres fases a la vez, o cuando se desconectan las tres fases. Por eso es simétrica, porque los consumos son parejos. Un ejemplo, eh, es como que fallan las tres, puede haber dos conceptos en falla simétrica, lo voy a anotar acá. Vamos a ver. Tal concepto tiene la fase A, la fase B y la fase C. Entonces, si un ejemplo, estos tres se cortocircuitean a tierra, la falla A, la I1 de falla, la I2 de falla, la I3 de falla son iguales. I1 de falla igual a I2 de falla e igual a I3 de falla. ¿Te fijas? Entonces, ahí es simétrico. Entonces, tiene que ver más con las corrientes de falla por fase y lo que te pide el sistema. Pero en cambio, si tú tienes el A, el B, el C, y solamente tiras una fase a tierra y estas siguen consumiendo, porque acá hay consumos, ¿te fijas? De aquí para allá puede haber consumo. Una carga, una carga, te voy a poner aquí, una carga. Entonces entonces aquí cae la rama y la rama, este podría ser un árbol, pero en transmisión no suele pasar porque no hay árboles tan grandes tan altos. A botar una torre. ¿Me entiendes? Sí, entonces estas tres fases, entonces todas las tierras, las corrientes por las tres fases son iguales. Pero en cambio acá cuando hay una falla monofásica, la corriente aquí es muy alta, pero acá es baja o normal. Y acá también es baja o normal. Y hacia la carga. Y de aquí para allá, la corriente puede ser aproximadamente cero, porque toda la corriente se va por acá. Entonces ahí estamos hablando de un sistema asimétrico. ¿Te fijas? Entonces tiene que ver con la simetría de la falla en la fase. En estricto rigor, entonces, como que el tipo de falla siempre es más asimétrico. La vía real siempre es asimétrico, Claro. porque se puede cortar una fase, Porque se se puede cortan la las tres, fase, no cuándo. que sea exacto, una falla de ese tipo se da en baja tensión, porque ahí caen más ramas, pero en transmisión no, es muy raro que fallen, que las tres toquen la torre, un ejemplo. Pero cuando se van a tierra, realmente cuando quedan tocando las torres. O que las tres caigan al piso a la misma vez. Porque si una cae antes y las otras dos caen después, ya, ahí ya no es simétrico. Claro. ¿Ah? Y más encima existe la impedancia, porque puede que una toque más que la otra y al final igual no. Bueno, casi los casos en la vida real todos son asimétricos. Como te digo, repasa esta parte
que es que el capítulo 10 y el capítulo 12 creo, de falla simétrica y asimétrica, y obviamente el cálculo de los simétricos es mucho más fácil, porque se asume todo equilibrado y todas las fallas parejas, entonces cuando uno falla, considera como todas las fallas, y ahí no existe, ahí existe solamente la de secuencia positiva, no existe ninguna otra Claro, no secuencia. hay secuencia cero. No hay secuencia cero, ni, sí, pues no hay nada. Ni secuencia, solamente existe la secuencia positiva. Y aparte de esto, y aquí más dudas, consultas del ejercicio o de la No, materia, no, lo que no, quieras. no, ahí no. Entonces ahí estamos con todo lo que sería la secuencia. Y tenemos esta fórmula, y acuérdense que la potencia de cortocircuito era igual a la corriente de cortocircuito. Por lo tanto, tenemos 3 por, era 6,31. 6,31 menos 2 por lo que habíamos calculado, 0,1684. 0,1684. Y esto es igual a Z0, y eso es igual a, vamos a calcular, 3 dividido 6,31 menos 2 por 0,1684, da igual a 0,138636. Y ahí estarían todos nuestros componentes de secuencia. Acá. Sería el último resultado. Y con 4 dígitos sería de aquí, de ahí para acá. Y ese sería todo el ejercicio. Lo encontraron abordable, poco abordable. Realmente es más conceptual que Sí, sí, más conceptuales como para ir cachando ya, ¿no? Porque al final, ¿para qué estamos con cosas? Esto es nada comparado con el ejercicio de prueba. sí, pero si tú entiendes esto, puedes Sí, hacer. sí, 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 entiendo que es la introducción. Exacto. En la introducción para poder hacer el ejercicio de prueba. Sí, Y vamos a pasar el ejercicio número 2, que es este. Voy a hacer la pauta acá, pero no alcanza, así que la estoy haciendo acá. Dice, con los datos expresados en PU bajo una misma base, eso es súper importante, porque te está diciendo en una misma base. Siempre lo más complicado son, bueno, cuando veas CEP, la parte más complicada son los cambios de base y todas esas cosas. Entonces siempre tienes que tener cuidado con las bases, si te dan una base de alta, una base de media y todas esas cosas. En este caso es por eso es importante que te diga que es la misma base para considerarlo dentro del ejercicio. Dice, determinar la corriente por el neutro del transformador. Este vendría siendo el transformador. Eh, Y la tensión del generador para una falla fase tierra. Cuando nosotros hacemos los cálculos primero, nosotros consideramos que esto es un PU. Pero eso es cuando no hay falla. Pero nos piden después pedir esa misma tensión, pero cuando está la falla presente. Y nos dicen el tipo de falla, falla fase tierra. En una delta puede haber una falla fase tierra. No, no puede haber. No. Por lo tanto, estamos viendo que la falla va a ser desde el secundario del transformador acá, en la estrella.
Aquí vendría siendo la I que nos piden. La corriente del neutro del transformador, IN. Oiga, profe, cuando ahí dice usted eso, que en el delta no puede haber una falla fase tierra. Es que no pasa nada cuando el cable cae a tierra, es decir, Ah, ya, eso yo sí, porque físicamente puede ocurrir, porque el cable obviamente toque tierra y sea fase tierra. que se supone que en los ejercicios no pasa nada, porque no existe la secuencia de fase cero. Lo que pasa es que la secuencia cero es la que nos representa a nosotros la falla tierra, a la tierra, ¿te fijas? Pero según la teoría, esta no existe en el delta. De hecho, cuando tengamos nosotros la conexión de este tipo de conexión equivalente, nuestro circuito es así. Y aquí está cortado, está abierto en este pedazo. No sé si se acuerdan. Acá. Porque la corriente de falla va a circular por acá, pero acá no puede circular corriente de falla a tierra. No es que no pueda haber. Generalmente la corriente de falla en la parte delta se queda en la delta, se queda como adentro. A ver, ¿cómo? Mira, nosotros tenemos el transformador, tenemos dos bobinas, ¿cierto? Sí. Tenemos el delta. No, 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 sí, yo entiendo eso. A lo que voy yo que físicamente si en la delta, porque obviamente en la delta vienen tres cables. Se corta un cable y eh, uno de esos cables toca la tierra. Ahí yo tengo un fase tierra, eh, ¿o no? es que no tiene retorno, eso no tiene retorno Pues es hacia. lo mismo que, o sea, es lo mismo que pasa un cortocircuito en una casa y pasan a llevar la fase, o la fase a ver, por ejemplo, Es hay que, cajas que son metálicas, po, y la fase toca la caja metálica. Ese es un fase tierra, po. mira, mira, primero te voy a explicar esto de los campos y después te explico lo que tú estás diciendo. Sí, profe, esa parte no la entiendo mucho porque usted dice que esa es la corriente que hay que calcular por el neutro del transformador, ¿verdad? Hay una corriente igual existente ahí, ¿verdad? Cuando hay un Pero en sistema la estrella, po, en la aterrizado, estrella. que cuando hay un sistema aterrizado es así. El neutro se lanza a tierra, que se llama neutralización, y este va al neutro. RST. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Voy a hacerlo Sí. en esta página para que se vea mejor, porque si no. De hecho, físicamente, uno ve que a veces el- la parte de X0 va conectada directamente, el cable tierra que viene desde la malla va directamente conectado al... Es que eso es obligación, se llama la neutralización. Claro, sí, bo. No, El- me refiero yo que ahí, en eso ahí está, porque es estrella, bo, obvio. exacto, ya. Un ejemplo, aquí va el neutro a tierra, esta es la tierra, y de aquí mismo, del centro de la delta, se saca el neutro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo acá, que una fase, un ejemplo, la R, se va a tierra, ¿cierto? Y acá se produce una corriente enorme. Hasta aquí está, me voy explicando, ¿no? Sí, Él le voy a colocar y falla. Y esa corriente se va por la tierra y por dónde vuelve, es como una pila. Cuando tú tienes una pila, negativo y positivo, si tú sacas un cable y conectas un montón de ampolletas, y si quieres lanza el cable a tierra, no te va a prender nada, ¿por cierto? no, Porque tiene que volver a la fuente. Y ahí recién circula la corriente entre el potencial positivo y negativo, al revés, pero negativo positivo. Lo mismo claro, pasa aquí, en un transformador, de hecho por eso existen los transformadores de aislación. Tú puedes tocar una fase si es que esto no está aterrizado a tierra y no te pasa nada, aunque tenga 1000 volts. En la casa, esta es la configuración que nosotros tenemos, esta. Y por eso es que tú te electrocutas cuando lanzas una fase a tierra y pasas a llevar. Todas las conexiones de los transformadores de las casas tienen que ser todas
No, en estrella, a menos que sea. Ah, claro, porque tanto el neutro como la Tierra están conectados. Exacto, entonces por eso es lo que tú pasaba, lo que tú me decías. Porque esa Ah, es claro, de sí, todas pues las tiene razón. casas. ¿Ah? Pero Tiene no, toda la no razón. son delta. Ninguna casa va a estar en delta, a No, menos pues que... ninguna casa va a estar en delta, todas son estrellas, po. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Todas tienen retorno, Cuando claro. hay un cortocircuito, la corriente es enorme y vuelve por la Tierra y se mete por esta conexión que se hace y cierra el circuito. ¿Te fijas? Ah, claro, y en la delta no, po, en la delta no En pasa la eso. de... Pero ¿qué pasa? Acá se genera un campo enorme. Porque si es, la corriente de cortocircuito es una impedancia bajita, ¿cierto? Por lo tanto, es una elevada corriente y eso es potencia. Y esa potencia tiene que salir de alguna parte, ¿no? Y esa potencia sale de la delta, de acá, del campo, porque este transformador está comunicado por las líneas de campo. Porque no hay unión física. Hay como una inducción. Exacto, entonces, y esa corriente de cortocircuito queda dentro de la delta. Por eso mismo se dice que acá se coloca el circuito equivalente así. Mm. Puede ser con tierra o sin tierra, ¿te fijas? Porque queda como acá adentro la corriente. Y aquí, claro, aumentan las corrientes de acá también. Pero la corriente de cortocircuito queda como dando vueltas dentro de la delta y consumiendo por la fase, ¿te fijas? Pero no es no es, no es a tierra la corriente, la equivalencia a tierra, va la corriente de falla, disculpa. ¿Me entiendes? Sí, sí. En cambio, si yo tengo una delta y va otra delta y un cable de esto toca tierra, no pasa nada porque no hay retorno. A menos que a veces lo que hacen es que una fase se aterriza a tierra. Mm, Esto en la no, vida real, porque nunca he visto una configuración así en todo caso, un delta-delta. pero esto en la vida real no pasa. ¿Por qué? Porque la aislación perfecta no existe. Por lo tanto, igual cuando se va a una fase a tierra, igual actúa el sistema. Porque la aislación perfecta en la vida real, la Ahí aislación sería, ahí la protección, ahí sería sobre corriente, po, ¿no? no existe. No, lo que pasa es que la Cuando hay aislación no, no, pero me refiero cuando hay, porque en el delta no, pero en la estrella sí, ahí, sí, pues en la estrella la corriente se dispara porque la impedancia es baja, porque claro, la Z es bajita. Pero un ejemplo, cuando tú tenías la delta, como te decía, en la vida real delta, pero acá el tema es de que en cada torre hay aisladores, ¿cierto? sí. Y ustedes después los van a calcular que el aislador tiene una resistencia alta, pero tiene resistencia. Entre el cable tiene Claro, y resistencia. aparte, obviamente, el aislador tiene que ser de acuerdo al nivel de tensión de la línea, po. Exacto. Entonces, por acá se fugan miliamperes. Pero si tú tomas que son cientos de torres, y más encima cuando tú tienes el transformador y tienes lo embobinado, el aceite también tiene aislación y también fuga miliamperes. Cuando tú pones un medidor de aislación, esos mide algo, miden giga o tera o mega o porque miden corriente, ya sea miliamper o microamper o pero miden algo. Por lo tanto, acá siempre se va a fugar una corriente pequeñísima. Entonces, todo el conjunto de todo es cuando tú tienes una falla de delta-delta, descarga.
como un todo, ¿me entiendes? Descarga por las líneas, descarga por los transformadores, descarga, hace una ruptura. Descarga por el aire. El Por mejor aislante, el mejor aislante. Sí, lo que pasa es que acuérdense que, mira, acuérdense que las líneas mayoritariamente L, ¿cierto? Sí. Con la ley del elemento tú tienes un inductor. ¿Qué pasa cuando ya tú tienes una corriente alta, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú esa corriente de un sopetón vas y la mandas a cero? ¿Qué hace el inductor que es igual a todas estas líneas y los transformadores? ¿Qué hace? ¿Se te ocurre? Por la ley del elemento. ¿Qué le pasa al inductor? Se A la tensión, ¿qué le pasa a la tensión? Vele. Cuando la corriente es brusca, acuérdate que baja. Si por ley de Ohm debería ser a mayor corriente, menor voltaje. no, pues lo que pasa es que esto almacena energía acá, como campo. Energía como campo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú cambias brusco? Porque acuérdate que la fórmula del inductor una derivada, pues, ¿te acuerdas? Un D por dt, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí, Y po. mientras más brusco, L por entonces dt, claro. el voltaje es más grande. Por lo tanto, si tú pasas de una corriente enorme a cero, el inductor lo que hace es para compensar, para mantener la corriente y que no cambie bruscamente, que cambie como una rampa o que cambie así, te sube el voltaje. Entonces, si tú tenías 12.000 volts, a lo mejor esos 12.000 volts se te pueden transformar en 150.000 volts en un instante. ¿Te fijas? Por la ley del elemento. Y ahí claro, te descarga por el aire, te descarga porque ahí todas las distancias de seguridad pasan, ya no valen nada, por decirlo en Pero jerga. qué pasa en el sistema ahí? Es que en un instante, pues, pasa lo siguiente, pues. Ah, claro, eso ahí aparte de esos un Y se te claro. eleva el voltaje y se empieza a bajar, pues. Pero en ese instante de acá, es cuando te descarga toda tierra. Y ahí la protección ahí no vale nada, pues ahí lo único que sé es Exacto. De hecho, acá sale lo que sería salen creo que un dibujito de la falla de la sinusoide cuando falla. Se te dispara muchas veces la tensión. Creo que por la casualidad la tensión. Entonces, pero eso es porque la inductancia, cuando tú le cambias la corriente bruscamente, imagínate que tú estás, de repente hay 1.000 amperes y lo estás lanzando a cero. Entonces, por ley del, por acá. Espérate, busquemos acá, sí, para eso tenemos internet. Espérate. Voltaje en una falla de distribución, de transmisión. Sí. Va. Entonces, a ver, ¿dónde está? Voltaje, falla de transmisión CEP a tierra. A tierra. Entonces, por un instante se te dispara la corriente, no sé, no, es cortocircuito, sí. Este, aquí estaría. Pero acá está el factor de las corrientes. Esta es la corriente. ¿Te fijas que se te dispara la corriente? Pero hay una parte que es la tensión, que no la puedo encontrar. Porque la tensión no se forma onda típica de cortocircuito. Esa es la corriente. Pero no lo puedo, porque también pasa con la tensión. Pero- tan, 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 tan.
Pero pasa algo que se sube la sinusoide completa. Esta es 90 cortocircuito. Y pero pasa como el mismo. La sinusoide es como que se sube, muy parecido a eso. Nosotros para cálculos decimos que la tensión se mantiene, pero la tensión también se ve alterada en un cortocircuito. Un segundo, acá está. Sí, tiene que estar en alguna parte. Tensión de cortocircuito. Mm, Y S. Pues, conceptos básicos. La corriente. Pero por un instante pasa de que la tensión por la parte inductiva se dispara también. No es perfecta. Ahí se ve la tensión, ¿te fijas? Pero también hay un traspaso de la tensión. No es en todo el CEP, es en un pedacito. En un instante igual de En un tiempo. instante de tiempo, generalmente no, los cálculos no se hacen, pero es como lo que está en la vida real. ¿Te fijas? Pero es por esto, es como en las partes inductivas pasa, por eso generalmente cuando falla algo, falla el transformador. No sé si has visto que cuando hay un cortocircuito en un delta, lo que se rompe, como la parte inductiva más grande está en el transformador, en el trafo, lo que falla es acá se te pega el arco. Porque esta energía acumulada eleva la tensión aquí y se cortocircuitea la carcasa, y por eso las carcasas tienen que estar a tierra. ¿Te fijas? Claro. Para que la ruptura no sea, para que la ruptura de alta sea alta a la carcasa y no alta al neutro porque también se puede ir por el neutro, para que no te rompa los embobinados y no se vaya de embobinado a embobinado, para que no se te vaya a la baja. Pero estos son conceptos que después, bueno, en la práctica, en la vida real, se van tomando, En un cálculo. más que en los cálculos. Por eso es como se trabaja más en la vida real. Entonces, no es tanto de materia, pero este es como el concepto de por qué queda el circuito abierto, porque en el delta, como les decía, la corriente de cortocircuito cierra un lazo acá por la baja, en la monofásica, pero en el delta nosotros consideramos que no hay una unión a tierra. Claro, por ende, entonces siempre tenemos que considerar que la falla tierra siempre se va a generar en la estrella, o la parte estrella. Exacto. De hecho, aquí cuando estaba el libro que le había mostrado, acá más o menos abajo cuando sale el equivalente en la que es 534, perdón, 45. Acá salen los equivalentes, ¿te fijas? Cuando es estrella estrella, se coloca una impedancia, pero acá sale que cuando está estrella delta, se deja la impedancia y se deja abierto el circuito acá. ¿Te fijas? Y cuando no está tierra, ninguno de los dos, se deja la tierra cortada. Es decir, si este está tierra y se va a tierra. Pero cuando no está tierra, no se conecta tampoco con la barra de referencia tierra, ¿te fijas? ¿Se puede ver? Déjame ver acá. Este está tierra, por lo tanto acá se junta, se une.
pero como el de abajo no está tierra, acá se deja abierto. Ah, ya, ya, claro, ahí sale. ¿Mm? ¿Te fijas? Y este es delta sin tierra, ¿te fijas? Porque también hay estrellas sin tierra, ¿te fijas? Y esta es sin tierra y el rojo es con tierra, ¿te fijas? Estas son de secuencia cero, mira, ¿te fijas? Acá secuencia cero, ¿te fijas? Secuencia cero. Son para la equivalencia de la... En nuestro caso es un delta estrella tierra, por lo tanto deberíamos tener este. Pero al revés, debería ser así y así. Sí, está así. Porque ese es un estrella delta, y nosotros tenemos un delta estrella. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, pero por lo menos ahí queda un poquito más claro con el tema ese de la falla. Ya, eso lo va a ver ahora en CEP, pero se ve en la tercera prueba recién. Vale. Te queda harto todavía. Por lo menos no está el profesor Latorre. Ah, ¿con qué profesor tiene CEP? Rafael se llama, parece. Ah, ya. Sí, porque en la primera prueba ven todo lo que es por unidad Sí, sí, va a y, estar viendo falta por... y la equivalencia. En la segunda prueba se ve en lo que sería en se ven fórmulas, los tipos de iteraciones. Esto es para resolver CEP. Y en la número 3 se ve la falla ya. Entonces aquí va a haber Newton-Raphson, el Gauss, todo son métodos de resolver el CEP, donde uno empieza a iterar. Y acá en el PU uno ve las mallas, ve tiene las torres, entonces tú ves la inductancia mutua, la resistencia del cable, el, el radio geométrico medio, todas esas cosas. Ya estamos. En esa estamos en la primera prueba. Entonces, te queda harto todavía para ver esto. Pero bueno, ahí va a tener que estudiar un poquito más, pero como te Sí, digo, no, sí, para eso estamos. en capítulo 10 y capítulo 11 12 creo que esos tres capítulos, y va a quedar súper bien. Que es lo mismo que va a hacer el profesor en las clases. Y vamos a seguir con el ejercicio. Al final creo que lo voy a dejar los dos paralelos igual y voy a subir los dos videos para la próxima clase terminar este ejercicio. Ya, Porque igual es largo. Acá aparte te dicen que la línea tiene un largo de 20 kilómetros. Acá. Pues vamos a empezar a resolver el circuito. Este es el CEP que tenemos. Y acá nos estaban pidiendo, voy a borrar todo esto de las explicaciones ¿cómo se llama? Eh, Esto lo voy a borrar porque no es parte del ejercicio. Lo voy a mantener eh, esto. Eso. Que todo eso es como más materia extra. Eso es. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que partir haciendo, ya sabemos que nos piden que sea todo en la misma base. Y lo que tenemos que partir haciendo es haciendo la red de secuencia positiva. Acá, si te fijan, ya nos están dando datos. Acá, dibujar. Y acá tenemos el dato del generador en secuencia positiva. Estos son J, porque son X. Al ser X, nos están diciendo que es la parte inductiva, la impedancia. Entonces, y acá
tenemos de la línea, el X1 es igual a 0,08. ¿Ya? Y nos dicen que la X del cortocircuito del transformador es igual a 0,15. Se me disparó. Ahí está. Entonces esos datos los vamos a hacer porque para poder hacer la parte, la malla ¿cómo se llama? La red de secuencia positiva, necesitamos ocupar los datos. Entonces este va a ser del generador, ese va a ser del transformador y este va a ser de la línea. Acuérdense que la línea era igual a 20 kilómetros, pero nosotros nos piden la falla a 5 kilómetros. Entonces eso significa que es un cuarto de la línea, un cuarto de L, acá. Aproximadamente, si lo dividimos en 4, no me quedó tan recto, pero acá va a ser la falla. La falla, tío. Ok, la falla, tío. Hasta ahí, ¿dudas, consultas? No, No, no. pues, Acá como la falla es un cuarto, tenemos que dividir por 4 la inductancia. Entonces de aquí a acá vamos a tener una Z de 0,022468 y acá vamos a tener como que se va a dividir en dos pedazos, 0,06 que es el resto. Y eso sumado va a ser como una impedancia grande, que va a ser esa, o 0,08, que es la suma de ambas, de esa y de esa. Y también tenemos que sacar la impedancia del sistema equivalente, pero eso ya lo sabíamos hacer. ¿Se le ocurre cómo sacar esta? Ya lo habíamos hecho en el ejercicio número 1. con la impedancia y, o sea, con el, voltaje la, cuadrado por corriente, ¿no? O Sí, sea, po. voltaje cuadrado por El- la, potencia. po- la potencia es igual al voltaje al cuadrado partido por Z. Claro. Entonces la el- Z Y Z igual, es voltaje cuadrado partido por potencia. tipo, voltaje cuadrado partido por potencia. Claro. Y eso nos queda igual, como estamos trabajando todo el principio por PU, 1 dividido por la potencia, que son 20, y eso nos da igual a ver, 1 dividido 20, 0,05. 0,05. Entonces, al final acá nos va a quedar que todo este sistema equivalente equivale a una Z equivalente igual a 0,05 por unidad, ¿no? Entonces, de aquí vamos a hacer nuestro circuito, el cual vamos a tener una fuente, la fuente Thevenin, vamos a tener los 0,10 del generador, que serían eso. Después vamos a tener la barra, le voy a poner 1, que es de la barra 1. Realmente aquí se ponen como puntos, más que barritas, acá se le ponen puntos, 1, es equivalente acá. Después vamos a hacer, como estamos en secuencia positiva, se coloca junto. Porque al final el campo es el que hace la transmisión, por lo tanto se coloca junto. Y habíamos dicho que la impedancia del transformador de cortocircuito era 0,15. Profe, pero esa es la manera de representar ya el circuito equivalente, ¿no es cierto? Sí, tienes que anotar los datos de acá y hacer el circuito equivalente Claro, en secuencia positiva, claro. ¿no? Acá.
y acá tenemos el número 2 y después teníamos la impedancia de los 5 kilómetros, que esa habíamos dicho que era igual a 0,02. Claro. Porque 0,0. era un cuarto. O sea, porque está a los 5 kilómetros la falla. Y en este punto, que es a este punto, lo voy a poner en otro color, ese punto de acá, que es donde está la falla, es este mismo punto que acá, que es donde está la falla. ¿Se fijan? Y acá es donde nosotros vamos a sacar todo nuestro sistema equivalente, igual que el caso anterior. Y vamos a tener el voltaje de secuencia positiva. Pero aquí el sistema sigue para allá. Por lo tanto, acá nosotros lo que tenemos que hacer, colocamos la impedancia de los 15 kilómetros que quedan, sería 0,06. Colocamos la impedancia del circuito equivalente, que sería 0,05, que era la potencia de porque la potencia era igual a la ICC, pues, ¿se acuerda? Claro, Serían 0,05 y acá colocamos la fuente 1 ángulo de cero. Y acá se ponen las cosas. Para nosotros poder sacar el sistema, la resistencia equivalente para la impedancia de secuencia positiva, teníamos que hacer el Thevenin. ¿Se acuerdan qué pasaba con las fuentes de voltaje en el Thevenin? Para poder sacar la resistencia Thevenin, qué se tenía que hacer las fuentes de voltaje? Se tenían De que cortocircuito. porque circuitar. se cortocircuitar. Entonces está, la cortocircuitamos y sacamos, bueno, sumamos todo lo de la izquierda. Nos va a quedar acá una sola impedancia. Y acá nos va a quedar otra sola impedancia. Acuérdense que la Tierra al final no se ve, pero está todo conectado acá abajo. Todas las tierras es un punto común. Entonces, por eso yo dibujé acá abajo una sola línea recta que las juntara todas. Ese punto es ese punto, este punto es ese punto y este punto es ese punto. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Ahora voy a sumar. Sería 0,1 más 0,15 más 0,02. 0,1 más 0,15 más 0,02 de igual a 0,27 y 0,06 más 0,05 de igual a 0,11. Acá yo puedo hacer, como estos son mis Thevenin, yo puedo ver este circuito de otra manera. Voy a crear otra página. Puedo ver el circuito como de otra manera. Tenía el circuito acá. Estos son mis dos terminales que yo no puedo hacer desaparecer porque aquí mm, no puedo sumar en serie porque realmente yo quiero hacer mi equivalente acá. Por lo tanto, este punto con este punto, mira, todo lo que marque rojo es un nodo, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo que podría hacer es esta parte la desaparezco y sé que este punto es este punto, por lo tanto puedo colocar mi impedancia acá. Y aparte, este punto con ese punto con ese punto es lo mismo. Por lo tanto, yo podría, después de que se vaya para allá, sacarlo acá. Y ahí, si se fijan, quedan las dos resistencias en paralelo y con mi Thevenin. Entonces queda una resistencia acá, otra resistencia acá, y quedan mis terminales. Es como otra forma de verlo. ¿Me puede explicar bien en eso?
Sí, Sí, profesor, se entiende, se entiende. entiende. Ya. Entonces, al quedar las dos en paralelo, lo que yo voy a hacer la resistencia en paralelo, la resistencia que teníamos era 0,27 y 0,11. 0,27, 0,11. Y esta, la resistencia equivalente en paralelo era igual a ambas multiplicadas Y por dividir. 0,11 dividido la suma. 0,27 más 0,11. 0,27 por 0,11 dividido 0,27 más 0,11. Y esto queda igual a, bueno, este es z, perdón, la misma fórmula igual. 0,078158. Y esto, dejándolo en los cuatro decimales que lo estábamos haciendo, quedaría que la Z1, porque sería la Z equivalente igual al, como este el voltaje de secuencia positiva, es la impedancia de secuencia positiva, que es igual a 0,07116. Va, 82, no sé, ¿Sí? porque aproximado a la misma cifra. 1, 6. Sí. Pero, y acuérdense que esto es J, porque todos estos son J, J, J. Que sería la uno. Y este sería nuestro circuito equivalente. Uno ángulo de cero y vendría siendo nuestra Z1 igual a 0,0782 J. Y acá más menos el voltaje uno, o le puedes colocar lo mismo que, eh, y acá le colocas la I1. Creo que ahí está. Sí, más o menos. Entonces, sí me equivoqué acá. Espérate. La corriente va, no, no, está bien. Va de más a menos y acá la corriente va de, dame un segundo. Va- entonces la corriente, bueno, ahí después veo si. Ya, ahí más o menos ve y vamos a colocar la otra diapositiva. Y hay que hacer lo mismo con la secuencia negativa, pero en este caso, como nos dan los valores de secuencia negativa, tenemos que ocupar los dos, que vendría siendo S. Acá vendría siendo los mismos 0,8, por lo tanto se mantienen los mismos valores. Y aquí se ocupa este mismo valor de cortocircuito. Ocupamos el 2, que vendrían siendo los mismos 0,8, por lo tanto se dividen los mismos 0,2 y 0,6. Y lo único que cambia al final es este, que después de ser 0,10 va a ser 0,8. Entonces, de este mismo circuito que habíamos hecho acá, es muy similar. Entonces, no, que no se copió. Duplicar diapositiva. Acá está. Pero después de 0,10, ese va a ser 0,08. 0,08. Pero todos los demás valores se mantienen. 0,15, 0,2, 0,6, 0,5. Y las fuentes no existen, claro. Porque las fuentes solamente se consideran en la secuencia positiva. Al final es un cortocircuito.
Entonces simplemente le restamos un 0,2 acá, quedarían 0,25. Porque 0,25. 25. La voy a colocar en rojo para que se note la diferencia. 0,25. Y hacemos lo mismo que acá. Lo mismo que acá. Duplicar diapositiva. La fuente no va, porque estamos en secuencia negativa. Este es 0,25. 0,25. Y aquí nos cambia el valor de... Profe, la clase la va a subir ¿Sí? Sí, la para misma. hacer la mitad el fin de semana. Vamos a ver lo mismo. No lo voy a hacer de nuevo si no me cuesta nada. Entonces, bien, bueno. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a tener las dos impedancias en paralelo, porque es exactamente lo mismo, pero solamente que cambia, acá es V2, este es V2, la única diferencia, y los valores son 0,25, 25J y 0,11 creo era, ¿no? 0,11. Y esta nos da con una Z2 igual a 0,25 por 0,11 dividido 0,25 más 0,11. Quedaría igual a 0,076389. Pero los 389 se aproximan a 4. A 4. Y la última malla, que es como la más complicada, es la que nosotros habíamos hablado que era de la secuencia cero, Z0. Esta vendría siendo, acá está, vendría siendo los 0,04, voy a colocar en otro color en verde, 0,04, los 0,12, los 0,12, y acuérdense que de los 0,12 ahora tenemos que dividirlo en un cuarto. 0,12 dividido 4 sería 0,03. Por lo tanto, este valor ahora es 0,03 y sería 0,09. 9, 10, 11, 12. 0,09. Oh, en la línea. Sí, sí, porque son 5 kilómetros y la X0 es la A y sería... Y eso le tendríamos que sumarla de secuencia. Y se hace el mismo circuito, pero acuérdense que acá en el transformador te queda como abierto. Pero eso yo creo que ya lo vemos en la próxima ayudantía. Les voy a traer ya a Cater. Y eso es porque el sistema es delta estrella. Yo creo que lo terminamos en la otra clase porque si no va a quedar como todo muy, muy revuelto. ¿Les parece?
Sí, profe, igual ya es tarde ya. Sí, eso mismo ya nos pasamos un poco de la hora. Hoy día tengo siempre un poquito más de hora, pero más o menos por aquí quedamos con la otra ayudantía, entonces más o menos para que quedemos en la misma. Ah, ya, ya. Ah, porque después, una vez que sacamos todos los Z, nos faltó por sacar el puro Z0, hacemos el mismo circuito que habíamos hecho antes y sacamos la IN. Juntamos las tres mallas y con eso sacamos la IN. Ya, profe. Dudas, consultas. Pues yo creo que por lo menos que ya viendo cómo se hacían las mallas, cómo se sacaba la potencia, lo de trabajar la malla en cortocircuito monofásico, y esta fórmula yo creo que con eso ya estamos más o menos bien como para. Y la otra parte, la del generador, se ocupa lo de las mallas del A cuadrado, ¿se acuerdan de eso? La transformada de Montesquieu, creo que se llama. ¿En este mismo ejercicio, profe, que estamos viendo? Montesquieu. Sí, Mm. pues, para sacar las tensiones del generador. Ah, ok. Vale, vale. De veras. Porque ahora estamos haciendo nada más que la corriente del neutro en transformador. Ah, claro, sí, queda harto. Eso te digo, pero nos falta todavía toda la parte de la tensión del generador. Era, profe, sí, sí. Ah, y ahí se ocupa porque nosotros tenemos que pasar las tensiones a través de la malla por Fortescue, creo que lo pasó el profesor, sí lo pasó en clase, creo que lo vi aquí en clase. Ambas. Dame un segundo. Está en la PPT del profe. No, no era Canva. Me equivoqué de escritorio, ayudantía, no. De protecciones, unidad uno. Acá. Esto es lo mismo que estamos pasando nosotros. Que esto lo pasó hoy día, ¿no? Sí, eso lo pasó creo que Acá está lo mismo, pues 3ZF, acá hace la demostración el profesor. Eso es lo que le decía que no, Ah, sí, sí, sí. no tiene sentido que yo hiciera toda esta demostración, que el profesor mismo la hizo, pero creo que es la anterior. Acá está, de Fortescue, que cuando habla de que cuando el sistema no está equilibrado, se puede hacer la transformada de Fortescue para que se simule un sistema equilibrado, ¿te acuerdas? Sí. ¿Mm? Entonces, cuando tú haces Ah, esta verdad, secuencia, sí. las sumas queda un sistema equilibrado. ¿Te fijas? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar nosotros para calcular la tensión de cortocircuito en el generador. Pero eso ya lo vemos la próxima ayudantía. ¿Les parece? Que es harta materia. Y para que también vayan viendo la clase, porque fue muy encima igual la clase. Ujú. Fue ayer recién. Entonces, para que vayan viendo la materia. Y ya la próxima clase terminamos todo lo que sería el cálculo de cortocircuito y ya partimos con lo que serían los TC y los TP. ¿Ya? ok, profesor. Ya. Que tengan buena noche, cuídense y estamos ya viéndonos la próxima semana. ¿Y ustedes tienen grupo, los de Santiago, no? ¿No saben por qué vinieron tan poca gente? Pues en una de esas ustedes no pueden venir en los martes, ¿no? Es que igual yo puedo venir lo que pasa es que yo tengo este puro ramo, profesor, y puedo estar el día martes también. Igual puedo estar el día martes. Sí, es que si van a venir los dos, es como el día martes pasa lo mismo. Sí, Entonces, deberíamos dejarlo para el puro martes entonces. voy a conéctense el martes, yo igual me voy a conectar por si acaso se conecta otro grupo, pero no sé si tienen un grupo porque no se conectó nadie más. Pensé que iban a conectarse muchos más Quizá a lo compañeros. mejor se conectaron ayer, pues ayer, ¿cuánto habían ayer? No habían tantos tampoco, habían Somos como 18 parece el proyecto, los por lo que niveles. logré contar. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Se conectaron como 10 más 9, 9, 10.
pero me dijeron que no había ninguno de Santiago. Claro, sí, porque se suponía que era así, po. Sí, pues Todos yo los de regiones tenían ayer. exacto. Y nosotros Bueno, de vespertino, pero yo considero que es mejor hacer la cátedra y que al tiro de hacer ejercicio, pues al otro día como que perdí un poco El hilo. Claro, pienso yo. No sé, porque no soy tampoco de Pero gravedad. yo igual, si no pueden los días, yo por lo menos voy a probar esta semana, pero si siguen ustedes dos, mejor lo hacemos en un día. Sí, no, Sigamos sí. viéndolo, porque al final, como te digo, es lo mismo. Si aquí no pasamos. se tiene al otro compañero, si hay alguien más que puede ir, o sea, que si falta algún compañero más que el que faltó hoy día, a lo mejor no sé, hay que consultar bien esa parte. O Sí, si no, porque sí. disculpa. ¿Aló? Sí. Sí, ahora sí, disculpa que se me corta el audio de repente. ¿Qué estaba diciendo Jaime? Yo lo que decía que quizá a lo mejor algunos compañeros no se conectaron hoy día, pues, entonces habría que preguntar bien si es que hacemos todo para el día martes. Ya. Sí, Porque al final, por lo que yo entendí y capté, de que la cátedra de protecciones es la misma para regiones como para los de Vespertino, de Santiago. sí, no, el martes el mismo día. Claro, entonces no creo que sea mucha la diferencia en que los que hemos todos conectados el martes, porque al final termina la cátedra, después esperamos un poco y viene el ejercicio, o sea, es como olvidar. Ya, perfecto. Pero igual voy Pero a, digo, hay que preguntarle a los compañeros. sí, voy a seguir igual en este horario por un par de semanas, pero si, un ejemplo, si ustedes ya se conectan el martes y no vienen el martes, queda vacío el horario y le digo al profesor ya que Claro, lo elimine, ¿ya? claro. Intenten ir como les digo, si pueden ir el martes, juntarse todos en el mismo día para hacer una ayudantía y por último, yo tenía algo después, pero por último lo muevo de día nomás. Listo. Y listo, y dejo los martes que sea más extensa la ayudantía y sería. ¿Ya? Ya, profe. Ya, cuídense, que tengan buena Bueno, noche. profe, descanse. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, chao.